Génesis capítulo 6, del 9 al 18. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nosotros conocemos de antemano esta historia. El problema con estas historias es que a veces las convertimos en fábulas, en mitos, las convertimos en cuentos infantiles o en cuentos para niños, y dejamos de creer en la realidad de estos hechos, dejamos de creer en la revelación y en la literalidad histórica de estos eventos, y aún dejamos de reflexionar en por qué están escritos a través de todas las generaciones y cuál es el mensaje realmente que Dios tiene para nuestras vidas, cuál es la relevancia de este suceso que indiscutiblemente aconteció, y no importa cuánta sombra de duda quieran poner, la verdad siempre triunfa, como decía un médico, y nosotros hemos creído en que su palabra es verdad. Y hemos creído en que su palabra es verdad porque toda ella se ha cumplido, y porque solamente su palabra ha tenido el poder de cambiar nuestra vida, nuestro corazón y nuestro destino. Hay 4 aspectos en este pasaje que quiero que nosotros contemplemos en esta mañana. La primera cosa que quiero que contemplemos es que Dios examina a los hombres. Dios examina a los hombres. Dice el texto que leímos que Dios había hecho como un examen, como una evaluación. Dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, porque toda carne ha corrompido su camino. Y solamente a Dios, solamente a Noé encontró justo. Está hablando de que los ojos de Dios recorren toda la tierra. El segundo libro de Crónicas, capítulo 16, dice algo que a mí me impacta muchísimo y quería compartir con ustedes en esta mañana, porque debemos recordar que Dios nos ve, cosas que son tan sencillas pero que a veces se nos olvida. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9 dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios siempre está examinando a los hombres, siempre está examinando a los habitantes de la tierra, y en este caso, después de su examen, solamente encontró como justo a Noé. Si pasamos un momentico al capítulo 7, que está ahí al ladito del capítulo 6 en el libro de Génesis, el versículo 1 del capítulo 7 dice: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En otras Biblias o en otras traducciones dice, porque solamente a ti he hallado justo en medio de esta generación. O sea, hizo un examen de toda la humanidad que estaba viviendo en ese tiempo y solamente encontró un hombre justo delante de su presencia. ¿Cómo vio Dios a Noé? Dice el capítulo 6, versículo 9, dice que lo vio como un varón justo, como un varón que era perfecto en sus generaciones. Siempre me pregunté qué significaba eso de ser perfecto en sus generaciones. Y lo que dice la Escritura es que las generaciones en las que vivió Noé se caracterizaban por lo que dice ahí, capítulo 6, versículo 11, se caracterizaban porque estaban completamente corrompidas y porque la tierra la llenaron de violencia. Las generaciones en las cuales vivió Noé se caracterizaban por la corrupción y por la violencia, por la perversidad. Y solamente fue hallado un hombre justo, y ese hombre justo fue Noé. La maldad y la perversidad pues no tienen ningún provecho sobre la tierra, no tienen ningún bien, no tienen ninguna utilidad, por supuesto, mas sin embargo, lo que dice la Escritura es que esa maldad y esa oscuridad muchas veces sirve para resaltar la integridad, la pureza, la justicia, la honestidad de los pocos seres humanos que haya. Así como cuando la noche está bien oscura, es cuando más resplandecen las estrellas. Eso fue lo que pasó cuando Dios hizo una revisión de la tierra y encontró que la maldad era tan fuerte, tan oscura, tan densa, y la rectitud, la integridad, la justicia, la honestidad de Noé y su temor a Dios resplandecían delante de Dios en un momento de oscuridad. Yo quiero que vayamos a una carta del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, una carta donde él habla a la iglesia del Señor Jesucristo y nos dice exactamente eso. Nos dice que nosotros estamos aquí en esta tierra para resplandecer. Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, el versículo 14 dice lo siguiente: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el papel de la iglesia en este tiempo, de los que son verdaderamente iglesia. Ese es el papel de un creyente, ese es el papel de un cristiano. Estoy hablando con los que están despiertos. Entonces, hermanos, lo vio perfecto. Sus generaciones o sus contemporáneos eran gente retorcida, perversa, mala. Se requiere mucha más fuerza de carácter, mucha mayor virtud, mucho más valor, valentía. Se requiere coraje. Cuando alrededor mío, en el contexto en el que vivo, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de universidad, aun cuando los mismos miembros de la congregación comienzan a torcerse, se requiere de muchísimo coraje, de muchísimo valor, de muchísima sabiduría, de muchísima integridad. Es como si Dios permitiera todas estas cosas para probar a los que son de Él. De hecho, hay un salmo, que es el Salmo 11, que dice: cuando fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer el justo? Y al final dice que el justo mirará al Señor, porque el justo sabe que no importa cuánto hierva la maldad y la perversidad en esta tierra, Dios está sentado en su trono y sus ojos
dice, atalayan sobre la tierra. Y el que sabe eso y el que conoce a Dios permanece firme, aunque a su alrededor todo el mundo se tuerza. Continuemos con la rectitud de Noé. ¿Quién es Noé? Una de las cosas que vemos de Noé es que dice una frase bien hermosa, y es que dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Hermano, esa frase se repite, o se había dicho ya, se está repitiendo en Noé, pero se había dicho también acerca del bisabuelo de Noé. El bisabuelo de Noé fue un hombre llamado Enoc. Ese está en el capítulo 5 de Génesis. Retrocedemos un poquito al capítulo 5, donde está toda la descendencia de Adán a través de Set, de los setitas. Y dice Génesis 5, el versículo 22, dice, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Qué frase, ¿no? ¿Qué significa caminar con Dios? Cuando escuchamos esa frase, nos ponemos a pensar, ¿cómo sería caminar con Dios? ¿Cómo sería caminar con Dios? Utilice el pensamiento solamente, porque a veces cuando utilizamos la boca, no pensamos. Es mejor cerrar la boca y utilizar la mente. ¿Cómo sería caminar con Dios? ¿Cómo sería caminar con Dios? Alguna vez escuché a una persona que lo explicaba de una manera tan elemental, tan sencilla. Y él decía, cuando caminamos con una persona, tenemos que ajustar nuestros pasos a los pasos de esa persona. Enoc fue un hombre que aprendió a dar pasos de obediencia. El que conoce a Dios es guiado por Dios y no se mueve en su propia astucia, ni en su propia inteligencia, ni en su propia fuerza, sino que continuamente está escuchando la voz de Dios, que es clara, diáfana, transparente. Dios habla. Dios habla a través de la naturaleza, habla a través de las personas, habla a través del Espíritu Santo y sobre todo habla a través de su palabra. Dios es un Dios que siempre habla. Yo estoy completamente segura que Dios hoy le va a hablar, pero no estoy completamente segura de que usted lo vaya a escuchar. No estoy completamente segura que arregle todas las cosas que Dios hoy le va a pedir que usted arregle. Estoy completamente segura que Dios a cada conciencia que está sentada en estas bancas le va a demandar un cambio en su conducta, un cambio en su vida. Y mi pregunta es, ¿tú estás sentado ahí dispuesto a apuntar qué es lo que Dios te está pidiendo para salir afuera a obedecer lo que Él está diciendo? Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es sentarte a sus pies, estar bajo su autoridad y obedecer cada cosa que Él dice en su palabra. Cuando una persona se entrena en este asunto, su vida avanza tanto. Escuche bien, su vida avanza tanto. ¿Alguno de ustedes siente que está estancado? ¿Alguno de ustedes siente que está amarrado? ¿Alguno de ustedes siente que ha fracasado? ¿Alguno de ustedes siente que ha tropezado? Si nosotros revisamos nuestro caminar, es porque estamos caminando con quien nos da la gana o caminando como nos da la gana. Pero hubo un hombre en la historia, y hay un registro bíblico llamado Enoc, que aprendió a caminar cada día de su vida dando pasos de obediencia, pasos de obediencia. Cuando Dios dice deja eso, lo dejaba. Cuando Dios dice camina hacia acá, caminaba. Cuando Dios decía termina con esa relación, la terminaba. Ser perfecto no es equivocarse. En la Biblia la perfección no tiene que ver con la ausencia del error. En la Biblia la perfección tiene que ver con la entereza moral para reconocer el error y dejar de hacerlo. Eso se llama perfección.
Porque hasta ahora dirán, esto no es conmigo porque yo soy imperfecto. No, la perfección en la Biblia habla de un proceso de madurez. Cuando el niño deja de ser niño y deja de vivir en torno a su ego, a su yo, a lo que quiere, a lo que le gusta, y comienza a vivir para los demás. El que aprende a obedecer a Dios a cada instante, a cada segundo, sin dame tiempo, es que no sé qué, es que lo que me pasa, es que no. No, si Dios te dice algo hoy, ay no, pero es que eso es un proceso. Yo creo que Dios es un Dios de procesos. Entonces uno tiene que cumplir un proceso. Hermano, son argumentos psicológicos. Son argumentos psicológicos. ¿Qué proceso tuvo Abraham para sacrificar a Isaac? ¿Qué proceso? ¿Cuál proceso? Y a ninguno de nosotros nos han pedido semejante sacrificio. ¿Cuál proceso? Sacrifícame a tu hijo. Espérate un momentico que lo voy a pensar, lo voy a meditar. Se levantó de mañana y ya conocen toda la historia. No, sí son procesos, pero son procesos de obediencia diaria. Obediencia tras obediencia, es decir, caminar con Dios es dar pasos de obediencia. Y cuando tú comienzas a dar pasos de obediencia y pasos de obediencia, resulta que caminas a una velocidad superior que a la de todos los demás. Y puedes comenzar hoy mismo. Porque si tú comienzas hoy mismo a caminar con Dios, vas a poder recuperar todo el tiempo que has perdido haciendo tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Y sus caminos son más altos que los tuyos y sus pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Qué tan altos? Dice, como está el cielo lejos de la tierra. Así son los pensamientos que Dios tiene para tu vida, de paz y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para una tierra y para una humanidad que se rebela contra Él, sí son de mal. Sí son de mal. Dios de ninguna manera dejará o pasará por inocente a alguien que es culpable. Enoc fue el bisabuelo de Noé, 5:22. ¿Y qué más leemos ahí? Dice, y fueron todos los días de Enoc 375 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Desapareció porque se lo llevó Dios. Desapareció porque se lo llevó Dios. Yo no sé cuántos aquí están viendo tanta perversidad y tanta maldad y a usted nunca se le ha ocurrido, ay, qué bueno sería desaparecer de aquí como Enoc. Bueno, hay que aprender a caminar como caminó Enoc. Desapareció, hermano. Desapareció. Para los que hablan de que el rapto, de que esa no es una doctrina bíblica. Aquí comienza la doctrina del rapto. Este es el principio de la doctrina del rapto. Este es el primer hombre que fue arrebatado al cielo porque su integridad y su obediencia fueron tan perfectas que ya no tenía nada que hacer acá. El corazón de este hombre estaba en el cielo. Hay gente que dice que se va a ir para el cielo, pero ¿cómo se va a ir para el cielo si las cosas que se hacen en el cielo, esa persona no las hace aquí en la tierra? En el cielo todo el mundo hace lo que Dios dice, no lo que quiere. En el cielo no puedes hacer lo que te da la gana. En el cielo no puedes decir que se acabe el culto porque tienes hambre, porque en el cielo hay un culto eterno, permanente, consistente. Entonces dice, caminó con Dios y desapareció. Luego dice, vivió Matusalén, el hijo de Enoc, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijas e hijos. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ese es el hombre que más vivió sobre la tierra. Por eso cada vez que ven a un anciano dicen que es más viejo que Matusalén, pero no hay nadie más viejo que Matusalén. Versículo 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso fue lo que pensó el papá de Noé cuando
cuando le dijeron que su esposa estaba embarazada. Y eso nos muestra que Lamed era un hombre de fe, era un hombre que tenía su enfoque y su esperanza puesta en el Señor, puesta en Dios. Eso es lo que hace que una generación sea diferente de otra generación. Eso es lo que hace que una persona sea diferente de otra persona, porque de resto todos somos iguales. Pero hay gente que espera en Dios y hay gente que no. Así de sencillo. Hay gente que tiene temor de Dios, hay gente que no. Hay gente que confía en Dios, hay gente que no. Hay gente que le cree a Dios, hay gente que no le cree a Dios. Esa es la gran diferencia entre los seres humanos. Y dice que Lamed, cuando supo que iba a ser padre, dijo: este niño nos va a librar de todo del trajín de la tierra, nos va a dar descanso. Noé nos va a dar descanso. Es bueno que nosotros tengamos buenos propósitos para nuestros hijos. Es bueno que nosotros pensemos en el nombre de nuestros hijos, en el significado de los nombres que le ponemos a nuestros hijos, en la manera como queremos determinar de alguna manera que su destino sea bueno delante de Dios y que sea fructífero y que sea glorioso. Es bueno que nosotros sepamos cómo llamar a nuestros hijos. Bueno, dice que el padre de Noé dijo: este niño nos va a librar de la maldición de la tierra. Este niño nos va a hacer descansar la tierra. Va a hacer descansar la tierra. Versículo 29 dice: llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, nos dará descanso, nos dará reposo. Eso es lo que significa Noé: descanso, reposo. Y vaya, qué descanso y qué reposo el que trajo Noé para toda la tierra. Y eso nos lleva a un pensamiento. La única manera de que la tierra descanse es que maten a todas las personas que viven sobre ella. La única manera de purificar el mundo es que desaparezcan todos sus habitantes. Porque la maldad no está en la tierra, ni está en los animales, ni en los tigres, ni en las panteras, ni en las serpientes. La maldad está en el corazón de los seres humanos. Todas las depravaciones, las violaciones, los robos, los ultrajes, las difamaciones, la violencia, los homicidios, todo sale del corazón de los hombres, del corazón de los hombres. Y sí que va a traer reposo Noé con su misión o con lo que Dios le encomendó y que su padre quizás proféticamente vio y así le puso su nombre. Vamos a mirar más cosas acerca de Dios en este pasaje, en Génesis 6. Volvamos a Génesis 6, donde leímos a partir del 9. Y la segunda cosa acerca de Dios que nos muestra este pasaje es que Dios comunica sus planes a los que le son fieles. Génesis 6, el versículo 13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. He decidido. Dios es soberano. Dios no tiene que explicarle sus decisiones a nadie. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie de lo que hace. Usted no puede estar resentido con Dios si se lleva la vida de alguien. ¿Por qué? Porque esa vida no es suya, sino de Él. Nadie puede estar. Yo conozco personas que se resintieron con Dios porque se le murió el esposo, porque se le murió un hijo, porque se le murió el perro, porque una cantidad de tonterías. Mire, el hijo, el esposo, el perro y todo lo que existe en la tierra le pertenece a Dios. Él hace como quiere. Eso se llama soberanía. Ese es el Dios de la Biblia. El otro es un muñequito que hay en algunas postales. El muñequito que hace lo que tú dices no es Dios. El Dios soberano que en la tierra hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, es el Dios verdadero. Es el Dios que debe ser adorado, obedecido y temido. Como le dijo alguna vez el profeta Daniel a Belsasar: el Dios en cuyas manos está tu vida, no le has temido, no le has obedecido. Ese es el asunto del verdadero Dios, que cuando nos enfrentamos al Dios verdadero nos damos cuenta que Él no es
como nosotros no los imaginamos. Mas, sin embargo, este Dios que es soberano, que es autónomo y que tiene total autoridad y derecho sobre su creación, porque de Él proviene la creación y porque Él es el que la sustenta, a pesar de todo eso, dice la palabra que Él no hará nada sin revelárselo a sus hijos, a sus profetas. Quiero que vengas conmigo un momentico a Génesis 18, ahí mismo en Génesis 18, cuando Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra. Génesis 18, el 17 y el 19, cuando Dios había decidido eso, Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra porque recuerden que su sobrino Lot vivía allí. Y en el versículo 17 de Génesis 18 nos muestran el pensamiento de Dios y dice, y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Dios no hará nada. También dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, anotan la cita, Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor sin antes revelárselo a los siervos, a sus siervos los profetas. Dios tiene sus atalayas. Dios no hace nada sin avisarnos. El problema es que muchas veces nosotros estamos tan adormecidos que no escuchamos el sonido de la trompeta, el sonido de la alarma. Pero Dios ha prometido que Él avisará a su pueblo, a los suyos, a los que le son fieles. La Biblia dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos le dará a conocer su pacto. Dios se da a conocer a los que le buscan, a los que le temen, a los que le aman, a los que creen en su nombre. La tercera cosa que hace Dios con gente así es que Dios da instrucciones claras y precisas. Vamos nuevamente al capítulo 6 y encontramos que en el versículo 14 Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y le da medidas, le da las medidas, le da los materiales, le da el diseño, le da los ingredientes, le dice cómo, le dice cuántos pisos, le dice todo. Mire, Dios es un Dios que da instrucciones claras y precisas. Esfuérzate en escuchar la voz de Dios. Dios da detalles. Dios da detalles. Y de eso se trata caminar con Dios. Caminar con Dios es que todas las áreas de tu vida estén en conexión con su voluntad. Tú tienes que preguntarle a Dios acerca de todas las cosas y de las circunstancias de la vida, por insignificantes que sean, y Él dirigirá tu vida en victoria. Todas las cosas, escúchame bien, los libros que te debes leer, las películas que debes ver, los canales que debes tener, la ropa que te debes poner, los lugares a donde debes ir, las personas con las que puedes hablar, los momentos en que debes hablar y los momentos en que debes callar. Toda esa guía viene de su espíritu, de su inteligencia, que es superior a la mía y a la tuya. Una persona que es guiada por Dios no tropieza. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos defraudamos a veces? ¿Por qué nos desilusionamos? Porque no nos sentamos a preguntarle a Dios. Vas a hacer un negocio con alguien, siéntate y dile a Dios algo tan sencillo. Muéstrame el corazón de esa persona. Dime si puedo hacer negocio con esa persona. No seas sabio en tu propia prudencia. Aconseja el libro de Proverbios. Hay cosas que deseas con toda tu fuerza, pero detente a pensar.
si son el plan de Dios para tu vida. Hay cosas que quieres hacer. A veces hay llamadas donde no contestan. En vez de insistir, siéntate y pregúntale a Dios, ¿yo debo hacer esa llamada? ¿Será que tú me estás protegiendo de cometer un error, de hacer una imprudencia, de decir una necedad que luego me va a costar? Caminar con Dios es pedir la guía. Hay gente que dice, no, solamente Dios habla a través de la Biblia. Sí, hay principios bíblicos y esos principios bíblicos dicen que debemos consultar a Dios en todo. Dice que el Espíritu de Dios nos ilumina para conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros vamos a orar debemos estar conscientes de una debilidad que tenemos. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? Que no sabemos pedir correctamente lo que debemos pedir. Pero para esas debilidades, para esas incompetencias de nuestra vida, Dios ha enviado su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sabe. Sabe lo profundo del corazón de Dios y sabe lo profundo de mi corazón. Y conoce mi destino y lo que se está escribiendo en el cielo acerca de mi vida o de mi existencia. Yo tengo que consultar a Dios. Yo tengo una persona enfrente y lo que tengo es una fachada. Yo no sé qué hay por dentro. Yo no sé qué está pensando. Pero si Dios es mi amigo, si yo tengo intimidad con Dios, Dios comienza a mostrarme ese corazón. Un corazón oculto para los hombres, pero no para Dios. El corazón de nadie está oculto ante los ojos de Dios. Las instrucciones de Dios son detalladas. A veces Dios te va a levantar en la madrugada. No pienses que es un espanto, no pienses que es un ladrón. Sea lo que sea, si Dios te levantó, ve a buscar su rostro, ve a hablar con Dios. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Sé sensible al mover de Dios. Él tiene un propósito contigo que tú no conoces. Pero la única forma de que tú puedas conocer al Espíritu Santo, que puedas oír la voz de Dios, es que hagas silencio y lo escuches. Es que te humilles y tengas comunión con Él. Sin eso tú vas a la loca, creyendo que lo sabes todo. Pero finalmente lo que recoges es tristeza y decepción. Las instrucciones de Dios a veces son difíciles. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, una embarcación, una nave, un barco, como lo quieran llamar, no importa. Pero la razón de ese barco era que iba a haber un diluvio. Y a nosotros nos hablan de diluvio ahora y nosotros decimos, bueno, sí, un diluvio. No, pero es que resulta que en aquel tiempo no había caído la primera lluvia. O sea, las lluvias no existían en la época de Noé. No existían las lluvias. Ven conmigo al capítulo 2 de Génesis para que veas cómo era el sistema de riego que Dios diseñó en el jardín del Edén. Había un sistema de riego de abajo hacia arriba por vapor. Génesis capítulo 2, el versículo 4 al 6, les voy a leer. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No existía la lluvia. Así que las instrucciones a veces no solamente son claras en el sentido de que puedes entenderlas, es decir, son simples. Dios te dice, ves a la esquina y buscas a una persona así y asado. Ya. Ahora el problema es, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Tengo que entender, no, hay que obedecer y en el camino Él te muestra. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, y le estaba yendo muy bien. Vete de tu parentela, una tribu supremamente unida. Vete de la casa de tu padre, aferrado a su papá, de esas familias tribales que tienen unas relaciones intrincadas.
y vete a la tierra que en el camino yo te mostraré. Sin dirección y sin nada, pasos de obediencia. Pasos de obediencia. Confiar en que lo que Dios tiene para mi vida es mejor que estas cosas que yo estoy tratando de amarrar. Suelta, suelta. Lo que aparentemente estás perdiendo, déjalo ir, que Dios traerá algo mejor. Deja que se vaya lo viejo y deja que Dios traiga una nueva vida para ti. Deja el pasado, deja las cosas, esas cosas que tú abrazas pensando que sin ellas no vas a poder sobrevivir. Dios te la quiere quitar para que tú conozcas que Dios es poderoso para sustentarte, sanarte, protegerte, cuidarte, consolarte, restaurarte, defenderte. Sin necesidad de que tú abraces esas cosas y que vivas en ese estrés y en esa ansiedad. Las instrucciones son bien difíciles y incomprensibles y no había llovido. Y la Biblia dice, no lo puedo de pronto demostrar porque aquí hay muy poquito tiempo, pero Dios dijo, cuando llamó a Noé y cuando tomó la decisión de destruir la tierra, dijo, serán sus años 120 años. Y en el proceso en el que Noé construye el arca, pasan 100 años de su vida. Noé duró 100 años de su vida cortando madera y martillando clavos, haciendo un arca que era para toda su generación algo estúpido y absurdo. Algo que le costó estar alienado, apartado de la sociedad, siendo objeto de burlas, de escarnios. Como el camino que el Señor Jesús trazó. Un camino de burlas, un camino de escarnios, un camino de persecución, pero un camino de gloria. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, más angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos entran por ahí. Entonces, las instrucciones eran bastante difíciles. 100 años con toda esa persecución, 100 años burlándose, 100 años en los que con toda seguridad tuvo que tener momentos de crisis. Me he pasado toda la vida cortando madera, serruchando, lijando, martillando, toda la vida. Y el cielo está totalmente despejado, no llueve nada. Espera en Dios porque Dios es fiel y lo que Él ha prometido te lo va a cumplir. Dios no tarda sus promesas. Dios no se arrepiente de lo que promete. Dios es fiel y verdadero. El que tiene una promesa de Dios tiene su vida asegurada, firme. Espera en Dios. No te desesperes. Así levantes tu mirada y no haya ni una nube. Si Dios dijo que va a llover es porque va a llover. Si Dios dijo que tu vida tiene sentido, aunque todos estén burlando de ti, tu vida tiene sentido. Si la gente te dice que eres un loco, que no has dado fruto, que has fracasado, si tú estás haciendo lo que Dios te ha dicho, espera en Dios. Tu vida tiene propósito y tiene propósito eterno, tiene propósito trascendental. Haz lo que Dios te puso a hacer. Trabaja y no esperes la aprobación de la gente. Toda esta gente estaba bajo condenación. Todos se acercaban a Noé. Ajá, Noé, ¿y tú qué haces? Piensen lo difícil que habría podido ser. Todos se van de rumba. Todos. Una sociedad completamente relajada, desenfrenada, inmoral, violenta. Y solo un hombre como Noé, tratando de vivir honestamente en medio de esa sociedad. 100 años. Porque los antediluvianos vivían un promedio de 500, 600 años vivió el abuelo de Noé. La obediencia de Noé ratificó su fe. Quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos un momentico. Qué cosa tan tremenda dice Hebreos acerca de Noé. Noé es uno de los héroes de la fe. El capítulo 11 de Hebreos se conoce como el hall de la fe.
O sea, el lugar donde aparecen todos aquellos hombres que brillaron por su fe. Y es que fue tremenda la fe de Noé. Hacer algo absurdo, aparentemente irracional, aparentemente sin sentido, aparentemente sin propósito, aparentemente destinado al fracaso, a la burla, al escarnio. Y Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice acerca de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de creer. Justo en su conducta no hay nadie. Los justos fueron aquellos hombres valientes que creyeron en Dios, que creyeron en lo que Dios había dicho, que asimilaron la palabra de Dios como una verdad, aunque los demás se burlaran de esa verdad. La fe de Noé condenó al mundo. Mientras el mundo bailaba, mientras el mundo festejaba, mientras toda esa generación se reían y se burlaban, estaban siendo condenados. Mientras Noé construía el arca en que él y toda su familia se salvara. Mientras Noé construía un destino eterno, ellos construían su condenación eterna. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 3 dice: basta ya del tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los que viven practicando estas cosas, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Miren, mejor es que ellos me ultrajen y yo caminar con Dios. Yo no puedo caminar con los que van en el desenfreno de disolución, porque yo no camino ese paso. Yo camino con Dios, porque los que caminan de esa manera están condenados, hermano. Porque ese camino no lleva sino a la ruina, a la miseria, a la destrucción. Y aunque les parezca extraño y por ese motivo nos ultrajan, es mejor seguir caminando con Dios. Es mucho mejor seguir caminando con Dios. La cuarta cosa que quiero compartir es que Dios escribió todas estas cosas para nosotros hoy. ¿Qué sentido tiene la historia de Noé en nuestros días? ¿Qué sentido tiene? ¿Será que Dios la escribió para que hiciéramos muñequitos, para que hiciéramos animalitos, para que jugáramos a los animalitos, para que jugáramos al arca de Noé, o para hacer películas y recrearnos un poco? No. Dios escribió esto, ordenó escribir esto para que nosotros tengamos una luz de lo que va a pasar en este tiempo. O sea, así como Dios le advirtió a Noé, Dios le está advirtiendo a su iglesia. Ven ahora conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos al versículo 37. Mateo 24, 37. Todo el texto habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús ya vino la primera? Ok, listo, pero es que hay gente que dice sí, pero no viene más. Bueno, la sorpresa es que hay primera y hay segunda. Y que tan real como fue la primera, es la segunda. Es más, que la segunda es más real, más poderosa, más fuerte y más determinante que la primera. Vamos a Mateo 24, versículo 37, y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo son estos días? Estos son los días previos a la venida de Jesús.
tienen todas las características de los días de Noé. ¿Cuáles son esas características? Mire, son dos características bien singulares que se juntan para que la cosa sea peor. La primera característica es que hay depravación, violencia, vejación, inmundicia, irreverencia, blasfemia, injusticia, robo, de todo. Pero yo sé que es posible que haya alguien sentado diciendo, no, porque es que yo he escuchado personas que dicen, no, la humanidad siempre ha sido así, es más, ahora estamos mejor. Bueno, yo quiero recordarle las últimas noticias que escuché, porque yo no escucho noticias ni noticiero, pero cuando la noticia es tan sucia y tan asquerosa, no queda nadie sin conocerla. Bueno, resulta que hubo un supuesto pastor, y yo digo supuesto pastor porque es que un hombre que hace eso no es pastor. Así de sencillo, pero hubo un pastor que violaba a su hijastra y Dios en su infinita misericordia permitió que la niña escapara. El hombre la persiguió porque ya la niña violada quería acusarlo y el hombre la persiguió para matarla. Ay, qué cosa tan horrible, un pastor violando a su hijastra. Sí, pero lo más horrible viene a continuación. Porque yo quiero decirle que eso de que los violadores se escondan en las iglesias no es nuevo. Hay gente que es tonta. Hay gente que dice, ay, yo no voy a las iglesias porque en las iglesias hay violadores. Ay, pues claro, hay violadores porque ese es el lugar donde se esconden. La Biblia enseña que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Todo hombre depravado, todo hombre perverso, no busca a un niño o a alguien inocente en sus lugares naturales de donde anda. No, viene a las iglesias. Y por lo general tienen una personalidad arrolladora. Y la iglesia está tan embolatada, tan ignorante, tan necia, que cree que cuando un hombre tiene personalidad arrolladora, tiene unción. No saben ni qué es unción. No saben ni qué es fruto. No tienen la capacidad de ver nada. No son iglesias. No hay discernimiento. No hay nada. Un hombre que grita, que salta, que se sabe la Biblia de memoria, no tiene unción. Tiene una capacidad de engaño dada por las mismas tinieblas. Así que hasta ahí, yo no me duele en el alma por la niña. Me da tristeza, me da dolor, pero a mí no me asombra. Es más, yo estoy segura que hay muchos más pastores violadores, entre comillas pastores, que no han sido descubiertos. Así que la noticia no me parece asombrosa. ¿Sabes lo que sí me pareció asombroso? ¿Sabes lo que me parece terrible? ¿Qué es lo que marca la perdición de esta generación? Que la mamá de la niña quiere que lo saquen libre, que la mamá de la niña no salió a defender la dignidad y la honra de su propia criatura, que la propia madre desnaturalizada prácticamente se vuelve cómplice de un depravado. ¿Por qué motivo? No sé. Eso es el colmo de la depravación. Y que la supuesta iglesia, que también es un grupo de anormales y enfermos que jamás han conocido a Dios, también quiera que saquen libre a ese hombre. Ese es el fin de esta depravación. Eso es el colmo. Pero no he terminado allí. ¿Dónde está la niña? ¿Quién tiene la niña? ¿A quién le importa la niña? Se la llevaron para el bienestar. El bienestar. A ver si alguien me dice que este mundo va para algo bueno. Se la llevaron para el bienestar. ¿Ya supieron lo que pasó en el bienestar de Bogotá? En un colegito donde metieron a un depravado también de profesor de una niñita y abusó de una niñita de 3 años. Ahí está la niñita que acaba de violar a un pastor ahora para que la violen en el bienestar. Esta es la sociedad en la que vivimos. Pero ¿sabe cuál es la segunda característica? Es que aquí no está pasando nada.
La segunda característica es que todo el mundo anda feliz de francachela y comilona. Aquí todo el mundo se dedica a ver Netflix, a pasear por todos los restaurantes. Aquí la iglesia ya no ayuna, aquí la iglesia no ora, la iglesia se queda viendo televisión en su casa y las mismas 5 señoras y el único señor que viene, venimos aquí a clamar. Porque los demás están buscando plata, yo no sé para qué. Porque cuando no va a venir ningún diluvio, pero cuando venga lo que ha de venir, no vas a hacer nada con la plata que hiciste. Porque es que la vida aquí consiste en conseguir dinero, endeudarse y pagar deudas. Endeudarse y pagar deudas. Se vive para el dinero, se vive para comer, se vive para dormir. Eso es lo más grave. Que debiendo ser nosotros luminares en el mundo, nuestras lámparas están apagadas. Porque todo el mundo en la iglesia está cansado. Todo el mundo en la iglesia está enfermo. Todo el mundo tiene agotamiento. Todo el mundo tiene depresión. Todo el mundo tiene estrés laboral, traumático, postraumático, medio traumático. O sea, todo. Entonces, eso no es iglesia, hermano. Eso no es iglesia. Esos no son los que Dios hizo libres. Ese no es el ejército de Dios que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese no es el ejército que tiene una armadura y va implacable contra los ejércitos del mal, de victoria en victoria. ¿Dónde está el ejército de Dios? Cuando yo llego aquí los sábados, están los mismos 3. Y los demás en el negocio, pastor. Usted sabe que hay que trabajar, hermano. Pero ¿trabajar para qué, mija? ¿Trabajar para qué? Quiero recordarte algo. A todos. Yo no sé cuántos empresarios hay aquí. Yo no sé cuántos asalariados hay aquí. Yo no sé de qué vives. Yo no sé de dónde sacas el sueldito que no te permite orar. No sé. ¿Cómo haces para producir el sueldito y el trabajo que no te permite orar? Pero sí te permite conocer todas las redes sociales y te permite dormir y te permite comer de más. Y te permite estar gordito y te permite estar dormido y te permite tener el colesterol alto. Todas esas cosas. Pero no hay tiempo para orar. No hay tiempo para orar. Pero a mí me desbaratan el celular. Todos esos que no tienen tiempo para orar, me desbaratan el celular con un poco de mensajes que para que yo los escuche, que para que yo los oiga. ¿A qué hora? Yo no tengo tiempo. ¿Y a qué hora me los mandas si no puedes orar? Quiero decirte algo, que yo no sé si es que yo vivo en otro mundo y el mundo real es el de ustedes. Pero yo quiero decirte que estamos a mayo y que dentro de un año escaso, que no sé si te has dado cuenta que los años no duran nada. ¿Me has dado cuenta que un año no es nada así, ¡fua!, que se va como un suspiro? Y que dentro de un año van a escoger un presidente en esta nación. Te quiero preguntar, ¿ya tuviste los candidatos? ¿Ya viste los candidatos? ¿A cuál de los 3 te imaginas? ¿Cuál de los 3 va a cambiar tu vida? ¿Cuál de los 3 va a garantizar que tú comas, que tú duermas, que pagues tus facturas? ¿Quién? Dime quién. Quiero decirte algo. El próximo 31 de mayo, eso es dentro de poco, se define el destino de esta nación. O nos arruinamos completamente. Escucha, completamente. Colombia en ruinas. Y no creas que como Venezuela. No, no, no. Los que están dirigiendo la cosa son 3 veces más malos que el que dirige en Venezuela. ¿Oíste? Así que ahora piensa en el negocito. Piensa en tus cositas, porque el próximo 31 de mayo puede haber una final para este país. O si Dios en su misericordia se enfrenta con un país
o con una iglesia que se levanta y se humilla delante de Dios. Porque la única salida está en Primera de Crónicas 7:14, donde Él dice, si se humillare mi pueblo, no Colombia, Colombia no se va a humillar, Colombia está llena de arrogancia, de pecado, de maldad, y lo que tenemos es lo que nos merecemos. Sí, yo sé que algunos dicen, no, yo no me merezco esto. Ya yo vi las caras de dignidad. Bueno, hermanitos, queridos, la única salida, no hay nadie, hermano, es que no hay nadie. ¿Quién va a salvar esto? ¿Quién va a salvar? Yo no quiero decir ningún nombre, hermano, pero ¿quién va a salvar eso? ¿Quién nos va a salvar? Hermano, la Biblia dice, si se humillare mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Quién es pueblo de Dios aquí? ¿Quién es pueblo de Dios aquí? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren su rostro y se volvieren de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. Tienes un año, iglesia, para hacer lo que Dios está diciendo. Tienes un año solamente, y es muy poquito, para que te humilles delante de Dios, porque el destino de Colombia está en manos muy, pero muy perversas, supremamente perversas, con el perdón de los que están dormidos todavía. Dios nos advierte en su palabra. Dios nos advierte en su palabra. Y frente a la maldad siempre hay la otra condición: ceguera, indolencia, frivolidad, como si no pasara nada. Y el Señor Jesús nos dice en Lucas 21, vamos un momentico a Lucas 21, Lucas 21, 34, hablando también de su venida, de su regreso. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? ¿De pecado? No. No se carguen de glotonería y embriaguez. Bueno, pero hay mucha gente delgada aquí y no toman. El problema es que los que están delgados, ¿sabes por qué están delgados? Sí, ellos no comen mucho ni tampoco toman. Pero mira la tercera cosa, y de los afanes de esta vida. Son las tres cosas que nos están envolviendo: glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Y eso hace que no te des cuenta de nada. Y los días pasan uno sobre otro, y el Señor está esperando que vayamos a su presencia. La Biblia dice que Dios, antes de hacer sus juicios, recorre toda la tierra buscando un solo hombre que se ponga en la brecha para interceder a favor de la tierra, para Él no destruirla. Pero si no la haya, no pasa nada. Hermanos, tenemos que levantarnos a orar. Quiero terminar con las enseñanzas fundamentales del arca. ¿Por qué Dios escribió esto? ¿Por qué Dios ordenó escribir esto? La primera enseñanza es que solamente en el arca se podía conservar la vida. Solamente los que entraran al arca podían conservar la vida. Solamente. El arca de Noé nos habla también del Señor Jesucristo, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay salvación en ninguna religión. Ninguna religión puede salvar, ni evangélica, ni católica, ni islámica. Ninguna religión salva. Las religiones mataron a Jesús. Jesús vino a destruir la religión. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, yo soy el camino. No está hablando de ningún sistema religioso. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por mí. Jesús es el arca que nos puede salvar. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, hombre. Y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que ¿no hay qué? ¿Qué dice? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Segunda enseñanza del arca. Vamos al capítulo 7 de Génesis para que veamos algo acerca de los animales. Capítulo 7, el versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Vinieron. ¿Qué tal que Dios le hubiera dicho a Noé que fuera a buscar un perrito y una perrita, un gatico y una gatica, una paloma y un palomo, un cuervo y una cuerva? ¿Te imaginas 100 años construyendo un arca para después recolectar todo ese poco de personajes? Hago un paréntesis. Era una pareja de cada especie. No crean que era un perro bulldog y una perra bulldog, un perro pincher y una perra pincher. No, un solo de una especie. Porque hay gente que dice, ¿cómo metieron a todos esos pocos animales ahí? Por eso es que yo no creo en la Biblia, eso es imposible. No, es una pareja de la especie. Una pareja de felinos. No entró el tigre, la pantera, el león, el gato siamés, el gato pardo. No. Entró una pareja de felinos. ¿Sí entienden? Ok. Hermano, pero dice que vinieron. Ellos vinieron a Noé. Hermanos, los que son de Cristo vienen a Cristo. Así de sencillo. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No hay necesidad de matarse tanto, hermano. No hay necesidad de matarse tanto. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Las palabras de Dios oyen. Y por último quiero decirles que el que cerró la puerta no fue Noé, sino Dios. Versículo 16, los que vinieron macho y hembra, no vinieron 2 machos y 2 hembras. Ojo con eso. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y el Señor le cerró la puerta. La puerta del arca la cerró Dios. Hay gente que pasa el tiempo y anda coqueteando, voy a ver para ver si sí, voy a ver para ver si no. No, si Dios te llamó, obedécele hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El día de salvación siempre es hoy. Dios te habla hoy y está esperando que tú respondas hoy. Porque la gracia, aunque es grande, aunque es extensa, aunque es alta, aunque es sublime, el tiempo de la gracia está por terminar. El tiempo de la gracia está por terminar. Y cuando termine el tiempo de la gracia, vendrá el tiempo de la justicia de Dios. Justicia que los hombres ignoran, pero que está por venir. Porque todo lo que está sucediendo en la tierra clama por la justicia de Dios. Esa niñita violada representa a miles y miles de niñitos violados por su propio padre y con el consentimiento de su propia madre, que es la señal clara de que estamos en el último estadio de depravación.
que es cuando Dios va a decir, así como cuando uno a veces se aguanta una situación porque espera, porque tiene paciencia, pero hay momentos en que uno dice no va más. Y Dios muy pronto va a decir no va más. Porque los que debieran salir a defender a esa criatura no salen. Y todas las historias que se están viendo, estaba escuchando a una pareja que llegó para que le hicieran una cirugía plástica de nariz y el hombre sacó un revólver y empezó a amenazarlos porque ella dijo que la nariz no le había quedado bien. Y uno no sabe por dónde comenzarse. O sea, desde el problema de la nariz hasta el problema de un médico que tiene un revólver en su consultorio y que cualquiera que le diga que algo no le gusta. Historias de lo que está pasando en esta generación. Y Dios te está llamando. El arca es Jesucristo. Si estás fuera de Él, no hay nada. Espera juicio solamente, juicio. Dios, el Señor dice en su palabra, vengan a mí todos, los que están trabajados, los que están cargados. Vengan a mí los pecadores. Dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, o sea, si tú fueres de lo peor, no importa, ven. Yo te puedo hacer blanco como la lana. Ponte a cuentas con Dios.